Bienvenidos a Vamos a Terapia. Mi nombre es Irina Ortiz. Y yo soy María Fernanda Mora. Y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional. Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien. Hola, hola, bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a Terapia Podcast. Como siempre, muy contentas de tenerlos aquí nuevamente escuchándonos. Y bueno, ¿cómo estás tú, Mafer? Bien, querida, gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por allí, en el horario en que las agarre. Feliz de hablar de estos temas que sé que son controversiales y bueno, atenta también a que podamos hablarlo con la mayor sabiduría, con la mayor apertura, porque sabemos que es un tema que como mujeres a ambas nos toca. También puede ser que en parte de nuestras historias, puede ser que le toque a alguna mujer que escuche, entonces pues queremos llevarlo con la mayor responsabilidad posible. Sí, siento que es un tema muy importante, que es un episodio que hemos querido realizar justamente con la responsabilidad y la conciencia que requiere, honrando y respetando también todas las visiones. Nosotras aquí vamos a plantear una postura que más allá de una opinión personal es también una visión terapéutica, consciente, meditada, estudiada, revisada y también desde las propias historias, ¿no? Porque como tú bien dices, es un tema que toca a muchas mujeres, que en muchas familias se ha experimentado y que en este momento está en la palestra pública, por decirlo de alguna forma, porque hay mucha controversia, hay muchos encuentros de visiones. Y nosotros aquí vamos a plantear en la mesa, a poner sobre la mesa cuál es nuestra postura y lo que consideramos importante desde el punto de vista terapéutico. Entonces, y bueno, dicho esto, luego de que vamos presentando estas premisas de lo que vamos a hablar hoy, yo quisiera que tú, Mafer, nos dijeras cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es sobre el aborto. Se llama así y es un tema que queremos hablar. Bueno, ya dimos la premisa, pero yo también quiero enfatizar que es un tema que casi nunca se habla y por eso creemos que es tan controversial y creemos que es tan necesario hacer un episodio sobre esto para pues empezar a generar las discusiones. Recuerden que nosotros realmente estamos aquí compartiendo nuestras visiones desde nuestros procesos personales de crecimiento, desde nuestros estudios, desde nuestro ser mujer, desde nuestra energía femenina, pero también queremos generar esas discusiones en sus cabezas, entre ustedes, si le comparten el episodio a alguien, generar y sembrar una semillita de conciencia. Entonces, bueno, el episodio de hoy es sobre el aborto. Y justamente yo quería empezar por hablar de lo importante que es entender que el aborto no solamente es el ahorita como el que está más en la boca de la sociedad, como Irina bien dice, que es un tema que está ahorita en boga, ¿no? Porque las mujeres necesitamos sentirnos respaldadas frente a las instituciones que más bien a veces nos juzgan y nos meten en las cárceles por tomar una decisión que muchísimas veces sí es consciente, ¿no? Y simplemente es nuestro derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, el aborto no solamente es el voluntario, también es el espontáneo, ¿no? Y el voluntario, bueno, puede suceder después de haber vivido una experiencia de abuso, mi pareja, estable o no, eso no realmente no es importante en la discusión. Por miedo a la pareja, de repente prefiero mantener la estabilidad de pareja que algo interrumpa, ¿no? Esa supuesta dinámica que supuestamente está en paz, ¿no? Porque para llegar a esas conclusiones es porque algo no está bien. O por simplemente cansancio. De repente hay mujeres que dicen, pues ya no quiero tener más hijos, ya estoy cansada de criar tanto, ¿no? Entonces, sin juicios, yo creo que por lo que me gustaría empezar es por entender que todos los tipos de abortos son válidos y que si la mujer así lo siente, en el caso de que sea voluntario, debe poder hacerlo. Y desde allí entonces también extiendo la invitación a que cualquiera de los dos tipos de aborto, ya sea espontáneo o voluntario, requiere de un acompañamiento terapéutico para la mujer.
porque el aborto es una experiencia, ya sea deseado o no, que genera secuelas energéticas, los podamos entender así o no. Puede generar desde culpa, vergüenza, rechazo del propio cuerpo. De repente podemos entrar en esos dilemas, ¿no? De yo pensé que mi relación estaba bien hasta que me dio miedo que un tercero entrara y prefiero abortar, o de repente me doy cuenta de que no soy la mamá más feliz del mundo porque estoy cansada de criar, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces genera secuelas que deben ser trabajadas, sea un aborto espontáneo o voluntario, y que muchísimas veces es una vivencia que se vive en silencio y se vive con mucho tabú, como si, de hecho, existe, ¿no? Ya la práctica consciente de las mujeres de no decir nada de que están embarazadas, aunque estén los más felices del mundo y estén así como hasta el tercer mes no digas nada, porque puede ser que lo pierdas, pero bueno, ¿y si yo lo quiero compartir? ¿Y cuál es el problema con que o sea, es un problema perderlo, digamos, a nivel, si es que llega a ser un problema, ¿no? O sea, si quizá la mujer se siente muy tranquila y dice, bueno, así tiene que suceder y ya. Pero el punto es, puedo vivir todos los procesos acompañada, porque entonces volvemos otra vez como mujeres a colocarnos en una situación de mostrarnos constantemente perfectas, donde entonces me enteré y lo celebro, y a los 3 meses todo va perfecto y el embarazo entonces termina perfecto y tal. Si no lo muestro, si antes de los 3 meses sucede algo, si soy primeriza y entonces, que es muy común, tengo un aborto o lo que sea, entonces pareciera que no pasó nada, nadie se tiene que preocupar y yo lo vivo en silencio y no pasó nada. No debería ser así. No, en ninguno de los casos debe, porque hay razones, perdón que se me enredó la lengua. En ninguno de los casos se tiene por qué vivir en silencio ni sola. Ese es el primer punto por el que yo quisiera empezar. Sí, y de hecho yo siento que esto es como lo más relevante de esta entrega en este episodio sobre el aborto, lo importante que es que todos como sociedad y desde nuestras familias y desde nuestras diferentes relaciones promovamos el hecho de que las mujeres tengan ese acompañamiento, tengan esa red de soporte, independientemente, como tú decías al principio, de si es un evento espontáneo o voluntario, si es una decisión deliberada o natural, entre comillas, porque el hecho de que realmente es una especie de duelo, el hecho de que haya una pérdida como tal. Sí, claro. Yo la verdad es que no tengo cómo comprobarlo, pero pongo en duda de que hay alguna mujer que lo viva con la tranquilidad que tú mencionabas, aunque no lo descarto, no tengo cómo comprobar eso, Claro. pero pongo en duda de que cualquier mujer, por más que se haya trabajado en este tema, lo viva con la tranquilidad de que eso es lo que tenía que suceder. Siempre hay un impacto emocional, psicológico, físico. De hecho, más adelante vamos a hablar de estadísticas en donde se demuestra esto, ¿no? Pero sí, es una especie de duelo. Es un duelo, es un tipo de duelo que, como tú decías, se vive en silencio, y entonces esto lo estamos trayendo a relucir desde el punto de vista terapéutico, porque mi inquietud, mi cuestionamiento es ese, o sea, como que todos deberíamos informarnos, organizarnos, o al menos hacernos algunas preguntas sobre lo importante que es como sociedad, como familias, como parejas, como amigos, como hermanos, que entendamos que más allá de que, bueno, es que es tu cuerpo, porque esa es una de las banderas, sí, es tu cuerpo y deberíamos tener derecho a elegir sobre ellos, pero más allá de eso, Que sí. que sí, claro, que sí, pero más allá de eso, es lo importante que es que no se viva sola, lo importante que haya red de soporte, lo importante que haya espacios para que la persona hable, se exprese, decida, y decida de una forma además segura, con instituciones y con apoyo legal y con especialistas Con la de información diferentes. suficiente para no ponerse en riesgos, o sea, ni en un riesgo físico, ni en un riesgo psicológico o emocional. Ujú, exactamente, porque entiendo que también muchas veces por falta de información, por falta de educación, por múltiples razones que conocemos que pueden derivar luego en una decisión como esta, que ojo, sabemos que también hay unos que son espontáneos, pero
poniendo el caso de cuando es voluntario, muchas veces es por miedo también. Si eres una adolescente, por ejemplo, o una mujer joven que no tiene independencia económica o que no tiene una confianza plena con su familia, entonces prefiere callar incluso con la pareja, como decías tú, ¿sabes? Como ese miedo a la pareja o el miedo a qué impactos pudiese tener el traer una vida al mundo dentro de la relación y dentro de tu propia dinámica, ¿no? Miedo a perder libertades, miedo al juicio, tantas cosas que están asociadas al miedo que hace que la mujer busque alternativas muchas veces clandestinas e inseguras, porque en la mayoría de los países sigue siendo ilegal y no hay como acceso a instituciones confiables y saludables que brinden todas las condiciones, como tú bien decías, no solo físicas, de salud física, sino también psicológicas, emocional y hasta espiritual, porque también esto, como aquí siempre hablamos del aspecto energético, de conciencia, de que no solo somos seres físicos, emocionales y mentales, Sí. también tiene secuelas y tiene impactos y tiene historia de linaje ancestral de mujeres, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas más relevantes de este episodio es entender la importancia que tiene el acompañamiento, la red de soporte, los especialistas que estén dedicados a acompañar a mujeres y a sus familias, porque también hay que entender que esto puede impactar no solamente a la mujer, sino también a las parejas de estas mujeres, a las madres y padres de estas mujeres, y a todo el que tenga algún tipo de vínculo cercano, ¿no? Porque también puede remover las propias historias, ¿no? De esa familia. Y sobre todo dependiendo de la naturaleza, del origen de este embarazo, de esta gestación, porque cuando son, por ejemplo, en casos de abusos y violaciones, es bastante compleja la situación, es difícil la decisión, tomar la decisión, y es difícil transitar por todas las etapas que tiene este tipo de decisiones, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Sí, y Ujú, allí yo también quiero aclarar que todas las formas de acompañamiento, las quiero nombrar así, que tú acabas de mencionar, ya sea en la red de apoyo, sean los especialistas en terapia, sean los especialistas a nivel médico, sea, todos son acompañamientos necesarios y todos son acompañamientos diferentes. Es ujú. decir, yo no puedo esperar de mi red de apoyo un apoyo necesariamente psicológico. ¿Sí? Y eso es bastante importante entenderlo porque de repente dentro de las feministas hay buenas psicólogas, porque yo las conozco, Sí, en otros las países distingues. están, sí, son amigas que están militando el feminismo en otros países, que no son donde yo estoy residenciada en este momento. Eh, y en este caso ellas son psicólogas y se dedican al acompañamiento puntual de estas mujeres. Sin embargo, no todas las mujeres que son feministas son obviamente psicólogas, ¿sí? Y no porque sea feminista y tenga una red de apoyo necesariamente me va a apoyar en lo que yo terapéuticamente tengo que sanar, porque cada historia Ujú. es particular y cada quien lleva su proceso de forma diferente y sus razones de forma diferente. Entonces, a nivel físico tengo que estar entendiendo, tengo que saber todas las opciones, obviamente, de cuáles son los tipos de procedimientos a nivel físico que pueden suceder, las opciones que más me den confianza a mí. Y también tengo que tener el acompañamiento no solamente a nivel de red, de aquí estamos para ti, si necesitas algo, si quieres que te vaya y te cocine, necesitas un proceso de recuperación física, que es necesario que la mujer entienda, no es simplemente interrumpir y ya. Es importante que sepas que esto es una decisión quirúrgica, interna, pero quirúrgica, que está por suceder. Entonces tú tienes que prepararte de forma integral para poderlo asumir con toda la delicadeza y el amor y la armonía posible para ti, para tu recuperación, para tu entorno en general. Entonces, bueno, los acompañamientos, obviamente yo invito a las personas a elegir espacios que sean libres de juicios y de señalamientos, obviamente, donde la mujer pueda llegar a la raíz de de por qué tuvo que ser así, por qué tuvo que ser de esta manera, de nuevo, sea espontáneo o sea voluntario. Espontáneo podríamos decir que bueno, que simplemente sucede y ya, esto es súper común, sí, pero generalmente también pasa como son los casos de abuso y violación en casa, que cuando hay un abuso en casa o yo
en mi piel vivo un abuso, es porque las personas antes de mí vivieron un abuso que no sanaron. Y es exactamente lo mismo a nivel del aborto. Si yo estoy viviendo, o mi hermana, o mi prima, o mi tía están viviendo una situación abortiva, es porque espontáneamente o de forma voluntaria es porque hay una herencia de Un un aborto, historial. de una interrupción que no se sanó. Que no se sanó quiere decir que se vivió en silencio, que se vivió con vergüenza, que se vivió con miedo, y entonces la próxima generación viene a buscar sanarlo. ¿Sí? Entonces, para cerrar este punto, la mujer tiene que llegar a la raíz, sea que el aborto sea espontáneo o voluntario, lo mejor es darse el espacio para llegar a la raíz de por qué tuvo que suceder así. Y las terapias que yo en este caso recomiendo son la terapia obsidiana, que yo es la que practico, y obviamente sé que llega a las raíces de entender por qué desde la sombra y desde el inconsciente estamos proyectando situaciones como estas en la vida. También puede suceder que en una constelación familiar, una terapia de constelación familiar, yo pueda entender qué es lo que cargo a nivel de linaje y pueda empezar a romper lazos que estén allí obstaculizando mi desarrollo personal, espiritual, en mi evolución. O también, que es muy importante, que bueno, se sale un poco del tema porque creo que estas son las dos terapias que yo recomiendo: obsidiana y constelaciones familiares. No sé si tú tienes alguna que recomiendes dentro de lo que conoces que es la terapia. Sí, sí, están también, aquí tenemos registrado uno que es rituales de paso, que es desde el punto de vista ya de saberes ancestrales, así Justo, como... Ujú. exacto, justo, perdón que te interrumpa, pero justo a eso iba, con que es un punto un poquito aparte que quiero como mencionar, porque los rituales de paso son importantes hacerlos en todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? Exacto. Incluso cuando iniciamos nuestra sexualidad, también debería haber un ritual de paso donde las mujeres entiendan que desde la conciencia, desde el amor, quieren empezar a vincularse, y no sea como el inicio de la sexualidad simplemente porque me agarró el momento en un carro, en una cosa, no sé qué, que bueno, al final si es en un carro donde sea no pasa nada, pero No, sí, iba eso es con lo que que se vive y el es lo amor. más común, pero el llamado a nosotros ahora es a hacerlo con conciencia, a educar a nuestras niñas y a nuestras hermanas y a nosotras mismas a reeducarnos desde este punto de vista, para el que resuena también, porque a nosotros nos encanta, tenemos mucha conexión con esto de la ancestralidad y sentimos que es relevante rescatar todo lo que esa sabiduría nos entrega y nos aporta, porque además nos conecta con nuestro poder como mujeres femeninas, con nuestra energía femenina, que es algo de lo que queremos profundizar un poquito luego de que hagamos una pausa, pero sí siento importante mencionarlo porque está asociado a darle un aspecto sagrado a cualquier decisión que tenga que ver con nuestra vida, y más cuando está relacionada con la sexualidad o la energía femenina. En este caso, pues es un duelo que está muy conectado con nuestra matriz, con nuestro vientre, con nuestro cuerpo, y qué más femenino que eso, ¿no? Entonces sí siento que, aunque está un poquito fuera y que incluso podemos hablar en otro episodio sobre esto, si es algo que les pudiese interesar, traer alguna invitada para que entendamos un poco, porque sí está cuando tenemos la primera lunación, el primer sangrado, o sea, hay muchas etapas de la mujer El y de primer lo embarazo. femenino, sí, y de lo femenino en la vida, es que es importante honrar y entender y conocer, porque también Sí. estamos como inmersos en unas tradiciones que nos han desconectado bastante de esa información, y hay mucho desconocimiento del cuerpo, y sentimos que es gran parte del origen de estos historiales de abuso y de Sí. pérdidas, ¿no? De pérdidas de vida, como en el caso de este tema que estamos hablando hoy, del aborto. Entonces, creo que nos toca hacer una breve pausa para luego continuar con algo más que queremos aportar en este sentido y contarles un poquito de unos facts, de unas estadísticas que investigamos para darle un contexto ya más estructural, numérico, Así y es. con eso cerrar nuestra entrega de hoy. ¿Qué te parece? Me parece muy apropiado. Ya Ya venimos. venimos. Bienvenidas a esta segunda parte de nuestro episodio. En
Entonces, bueno, nos quedamos en los rituales de paso, cómo es importante ritualizar, honrar lo que fue para darle paso a algo nuevo, diferente, que genere realmente una armonía en nuestras próximas decisiones, ¿no? Y ahora, en esta nueva etapa, en esta segunda etapa del episodio, quisiéramos también contemplar el tema de la legalidad del aborto. Sí, nosotras decimos que sí, obviamente el aborto tiene que ser legal y es necesario a la vez de que sea legal seguir trabajando en, como decía Irina, en reconectarnos como mujeres, con nuestro cuerpo, con la representación de esta tierra que se nos dio como cuerpo, con nuestra esencia como mujeres, con nuestro poder femenino, con la capacidad de poner límites, con la capacidad de sentirnos certeras, ¿sí? En caminar en esta vida. Y para esto, obviamente, la terapia funciona muchísimo para sanar ya sea herencias que están allí estancándome, ya sea miedos de esta vida por las historias y el núcleo familiar del que vengo, ya sea por la razón que sea, es importantísimo que la mujer antes de incluso iniciarse en la sexualidad sepa quién es y cómo lo quiere vivir, ¿no? Que no estamos buscando la perfección en ningún sentido, pero sí la conciencia de vivir los procesos, los que sean, en armonía y con el mayor equilibrio posible. Y para esto hay que conocerse y los espacios terapéuticos necesitan existir para yo poder vivir cada vez con más claridad y plenitud. Sí, cada vez con más conexión de quién soy, de cuál es mi naturaleza, de qué es lo que quiero, cómo quiero relacionarme, cómo quiero vivir mi sexualidad. Esta mañana leía un post que decía que la terapia realmente es para todos y que la única condición o característica que se requiere para acudir a un espacio terapéutico y pedir ayuda es estar vivos. Eso es todo lo que se necesita y que de hecho, bueno, por supuesto, no somos más débiles por querer recibir ayuda, ni tampoco somos más fuertes por querer vivir todo solos y en silencio, sino que más bien es una cualidad de relacionarse sanamente contigo, con la vida y con las demás personas. Muy importante, que no nos enseñan, por cierto, en la escuela, para el hecho de pedir ayuda. Pedir Sí. ayuda es una cualidad muy, muy necesaria para este camino de vida, sobre todo cuando eliges hacerlo con conciencia y no en automático que te vaya llevando las circunstancias y que estemos constantemente apagando los incendios, ¿no? En vez de prevenirlos. Sí. Entonces sí, este es otro tema que nos llamaba a tocar porque sí, estamos de acuerdo que sea legal, promovemos esta propuesta. Sé que ahorita hay mucho movimiento en este sentido, que hay muchas personas trabajando con mucha dedicación desde su contexto, desde su especialidad, desde su propio servicio o incluso desde sus propias vivencias, ¿no? Para que esto se dé. Sí. Sé que hay muchos países latinoamericanos que han ido avanzando. No tengo detalle a nivel mundial de dónde está como más concreto y más claro esta protección legal para las mujeres y para las familias, porque, insisto, siento que es un tema que trasciende la individualidad de la mujer, Mm. eh, que es transpersonal, o sea, que toca a las familias, que toca a la sociedad, que toca diferentes aspectos de la dinámica de vida. Y bueno, la terapia, por supuesto, puede dar herramientas y espacios para no solo conocernos y trabajar esto, sino también aprender a decir no, porque es un tema, como tú decías, de aprender a poner límites, para aprender a decir no con firmeza, con amor, sí, pero con firmeza, para poder nosotros también entender cuáles son nuestros límites, porque si no los conocemos es difícil poderlos establecer Sí. y poder respetarlos desde nosotros y para con el otro Mm. también, porque no es solamente, bueno, respetar mis límites, hacerlos respetar, es a saberlos manifestar y expresarlos, sino también aprender a respetar el del otro, ¿no? Esto creo Así que es vital, es esencial, es algo que yo he ido como internalizando porque a veces como que también nos choca cuando el otro nos pone límites, ¿no? Y normalmente hay como una señal de que
es que nosotros no hemos aprendido tampoco a respetar los nuestros y nos hace como ruido, ¿no? Y bueno, para también aprender a elegir mejor a nuestras parejas, ¿no? Sexuales, románticas, afectivas, que nos brinden esa seguridad y esa tranquilidad, sin importar lo que pueda surgir en esos encuentros íntimos, que ya sea que deriven o no en una gestación, ya sea que deriven o no en un aborto espontáneo o voluntario, porque sí, esto va a impactar a la relación de pareja. Pero desde dónde queremos que impacte, cómo queremos navegarlo, pues yo siento que el espacio terapéutico te da mucha herramienta y mucho soporte y también mucha tranquilidad para poder vivirlo de la manera más consciente posible, como tú decías, de la manera más armónica y en conocimiento de tu cuerpo y de lo que realmente quieres y de cómo a partir de una vivencia como esta, cómo quieres vivirlo, ¿no? Y que si entonces ha de suceder desde allí un espacio donde yo tenga que recurrir o decida recurrir porque no es mi momento, porque no veo otra forma en que no sea así, entonces obviamente que sea legal, que yo me sienta segura, que esté tranquila y que lo demás lo pueda trabajar con muchísima más armonía. Y que mientras no sea legal, pues sigamos buscando esos espacios donde sí hay información, donde sí hay mujeres que nos van a apoyar, nos van a sostener, mujeres y hombres que están dispuestas y dispuestos a brindarnos ese apoyo de distintos tipos, con distintas profundidades, todos son importantes, todos son necesarios. Hay algo que también creo que es importante decir, y es que, por ejemplo, si ya tú has vivido un aborto, persona que estás escuchando, en ti misma o en alguien, en alguna de tus parejas o tu pareja actual, si ya tú decidiste vivirlo en silencio, si ya tú no lo has trabajado, digamos, decidiste no trabajarlo, no, ya sientes que ya fue, está bien. También está bien decidir no contárselo a las personas en el momento, ¿sí? O sea, como tú lo quieres vivir está bien. Y creo que esto puede sonar un poco antisonante después de todo lo que hemos dicho, pero a lo que voy es vivir tus procesos sin juicio te va a permitir irlo contando en el momento en que sea para ti necesario. ¿Sí? No se trata de ir a terapia porque entonces tengo que quitarme este bicho, que entonces que una culpa, que una cosa. No, ya va. Cuando yo lo sienta necesario, yo voy a ir, pero sí sembrar la semilla de que no hay ningún problema en que lo hables, no hay ningún problema en que lo sanes, en que te sientas acompañada. Yo pasé por un proceso personal de interrupción de un embarazo y yo en ese momento no decidí sino contárselo a 3 personas. Mi jefa, porque tenía que decirle, no voy a venir por esta razón. Mi pareja del momento, porque estaba con él. Y una amiga que fue la que me acompañó en el proceso. Y una amiga que era muy reciente, de aquí donde vivo, y realmente no teníamos como una larguísima amistad, era la que estaba aquí, yo confiaba en ella, yo le dije, por favor, acompáñame, quiero vivir este proceso, lo voy a hacer de forma ritual. El proceso como tal lo quiero vivir de forma ritual y necesito que me acompañes. Ok, ella vino, mi pareja no estaba en la ciudad en ese momento, yo no quería esperar, no podía esperar y tampoco quería estar acompañada necesariamente por él, a pesar de que él quería acompañarme, porque ya había vivido esto con otra de sus parejas y estaba muy angustiado de que yo lo viviera sola. Pero yo no lo estaba viviendo sola, yo estaba tranquila con vivirlo con mi amiga, ¿sí? Obviamente es muy significativo también que yo no lo hubiese querido vivir con él, a pesar de que el embarazo no era de él, ¿sí? Y él lo sabía, él estaba claro. Es una historia, es compleja, pero el punto es que más adelante, cuando yo me permití sanar el proceso, salir del shock, sanar las memorias físicas, espirituales, yo empecé a hablarlo con más tranquilidad, así como ha pasado con la mayoría de mis procesos personales que me he permitido sanar o que he visto que tengo que sanar. Cuando ya me siento lista es que lo hablo. Obviamente las personas que están a mi alrededor me decían, pero me hubieses dicho, estaban en Alemania, estaban en Canadá, estaban en personas con las que yo crecí, que amo y adoro y todavía están en mi círculo. Me decía, pero ¿por qué no me dijiste? Me hubiese encantado acompañarte. Y le dije, es que no, yo no necesitaba más nadie. Yo necesitaba ser práctica y eficiente en ese momento.
y necesitaba sentir que esa eficiencia y esa practicidad realmente me sostuviera emocionalmente. Y lo tuve, no lo sufrí. No fue un caso súper extremo, digamos, complicado físicamente, no lo fue. Después, obviamente, yo tenía a mi terapeuta de la mano, yo transité toda esta etapa de vida con mi terapeuta, y entonces después de sanar también mucho la vergüenza y la culpa, entonces puedo venir a decir, oye, yo pasé por esto, y si tú lo necesitas, vamos a hablar de esto. Después, entonces, incluso una amiga que me empezó como a ver así como, ajá, porque ella se le embarazaba y me decía, es que siento los senos así. Y yo, ay, sí, ¿verdad? Se siente como así. Y me miraba como, y es que cuando uno está embarazado, uno como que sueña sobre no sé qué. Y yo, sí, claro, hay unos sueños y unas manifestaciones de, y se me quedaba viendo. Y yo, sí, yo estuve embarazada en algún momento. Me dijo, ah, sí, ya yo sabía, pero no te quería preguntar porque obviamente tú tienes tu ritmo, ¿no? De querer expresarlo. Entonces, a lo que voy es, eso para mí es un vínculo respetuoso. Eso para mí es vivirlo desde el no juicio, desde el sé que estás pasando por algo, pero cuando tú te sientas lista lo puedes hablar, ¿sí? Cuando sea tu momento aquí voy a estar. Y así fue para mí con este vínculo en específico de esta amiga que ya lo sabía, porque yo ya venía también dando señales, pero no sentía que era el momento adecuado. ¿Y por qué comparto esta experiencia personal? Porque siento que es muy particular el contexto, la situación, la forma en que yo viví esta experiencia. Obviamente todas las experiencias son únicas y no todas los tenemos que vivir igual. Hay ciertos factores que yo rescato de cómo yo lo decidí vivir y también hay ciertos factores que yo, honestamente, me invito a mí misma a ya no tener que transitar una situación así más nunca. ¿Ok? Porque no es sencilla de transitar, ¿vale? Pero también hay ciertas cosas que yo podría cambiar de cómo yo decidí vivirlo, así como hay cosas que digo, estuvo bien Sí. así, no, yo sabía lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Ujú. Yo Sí, necesitaba y conectarme con conoces mi tu ser. camino, ¿no? Sabes Ujú, todo lo que transitaste y lo que te llevó a una situación a otra. Y eso yo creo que es lo importante, pues validar la propia historia, honrarla y vivirlo con el mayor amor posible y la mayor aceptación, pero tú pudiste vivirlo así porque tenías el apoyo, tenías el acompañamiento, tú te permitiste tomar la decisión. Yo recuerdo que esa fue una historia que a mí me tocó, porque ujú, ujú. yo estuve involucrada en ese proceso, ya nos conocíamos y yo estaba embarazada, yo aprendí mucho, muchísimo, y todavía sigo aprendiendo, escuchándote, hablando hoy, 3 años después de esta historia, sigo aprendiendo, sigo como internalizando cosas, sigo madurando mi visión porque he tenido como visiones encontradas, ¿no? Y hoy por hoy puedo decir que sí, que estoy de acuerdo que sea legal, pero que además se viva desde allí, desde esa conciencia, desde ese respeto, desde ese amor. Yo recuerdo que a mí me movía mucho y que nos sinceramos como que no podíamos seguir acompañándonos porque yo estaba embarazada y había unas sensibilidades que se tocaban allí que a lo mejor de momento yo no entendía tan bien, pero que sí lograba identificar, ¿no? Porque no estaba como que de un momento que ya no estaba como funcionando. Entonces lo hablamos desde esa experiencia, yo desde el otro lado con mi barriga decidiendo tener a mi bebé y tú con tu momento particular, ¿no? Especial, sensible para las dos. Y además, Entonces, fíjate, mientras tú vivías tu proceso y yo vivía el mío, mi amiga que me acompañó vivía el suyo, porque ella me decía, wow, te respeto y honro mucho tu decisión, amiga, porque yo fui una hija no deseada y fui muy violentada por eso. mm, Entonces, de verdad, admiro mucho lo que estás haciendo y espero que todas las madres puedan ser lo suficientemente conscientes para saber en qué momento sí toca, ¿no? sí, Y obviamente, de nuevo, sanar todo lo que tiene que ver con de dónde vengo, por qué no quiero, por qué me genera angustia, por qué sucedió así y ya. Pero digamos que sí es, retomando lo que tú dices, ¿no? Sí es un aspecto que como mujeres nos impacta sí, y que impacta a nuestro entorno, a quienes deseemos involucrar en nuestro proceso, va a impactar, pero es necesario vivirlos
acompañados y cada quien es Sí, responsable de sanar lo que se le dispare desde allí. Yo hoy puedo hablar con mi familia de esto tranquilamente. Obviamente ellos cuando se enteraron se angustiaron, lo lloraron, me escucharon y hubiesen deseado estar acá. También hubiesen deseado que yo tuviera mi bebé, sí, porque hay claro. unas ansias de ser abuelos y qué sé yo, pero también entienden que yo estoy en mi proceso y que mi proceso de sanación no ha sido, digamos, redondito y súper amoroso y súper, ay, ya esta muchachita ya entendió y ya fue, no, mi proceso de sanación ha tomado sus años y su buena revolcada y su buena um, Sus generación, picos. sus buenos picos y sus buenos encuentros con la noche oscura del alma para Ujú, poder entender que ahora sí llega la luz, ¿no? sí, Entonces, cuando nosotras nos permitimos ir hacia nuestras más grandes profundidades, con respeto, con amor hacia lo que somos, lo que generamos desde allí es un entorno respetuoso, amoroso, que nos acompaña, no importa qué. sí, seguro, además. Y bueno, retomando nuevamente lo que veníamos diciendo, que el promover que sea legal y que haya acompañamiento y soporte no significa que estamos invitando a que, bueno, que se viva como se dé la gana, no sé qué, no es desde allí, desde esa rebeldía, que bueno, es válido quien lo vive así, pero nuestro llamado es volver a conectarnos, ¿sabes? A experimentar y a indagar el porqué de las vivencias, ¿sabes? Hacernos las preguntas necesarias, a conocernos mejor, vuelvo y repito, a conectarnos con la vivencia, con la Ujú. historia como tal, Y a ser eso, curiosas. y eso sea que lo viva yo o que lo viva alguien a mi lado. Ujú, Es una experiencia que yo puedo vivirlo en conciencia, en mi propia piel o en conciencia acompañando, así no tenga las herramientas, así no sea parte de una red de apoyo oficial, así no sea, no tenga, digamos, yo puedo vivir en conciencia, en amor y en respeto lo que suceda. Lo más importante es poner las necesidades de quien está tomando la decisión en primer lugar. ¿Qué sí, necesitas? ¿Cómo quieres? ¿Hasta dónde quieres que te apoye? ¿Hasta cuándo? Dentro de mis posibilidades lo hago y dentro de mis posibilidades si me siento cómoda, porque también puede suceder como fue en tu caso, mira, yo estoy gestando y yo lo lamento mucho, pero esto me impacta y no puedo me con esto, sobrepasa, sí. ¿sí? Y Ujú, también es muy válido y muy respetuoso con nosotras mismas decir, no puedo, pero te puedo, no sé, mandar una sopita o preguntarte más adelante cómo estás tú, más de sí. vivir la experiencia contigo es cómo estás, ¿sí? Ujú, En esto de ujú. entender cuándo son nuestros límites y cuándo son los del otro. Sí, sí, reconocer y sincerarse y decir, mira, no, no puedo acompañarte, pero bueno, me importas, ¿no? Me importas y hacértelo sentir y hacértelo saber y que lo que se decida será lo mejor, ¿no? Aunque Sí. de momento no lo entienda o me afecte, ¿no? De manera importante. Entonces, Claro, y yo creo que tú también te quedaste tranquila porque, porque viste que yo lo trabajé en conciencia yo en me mí. quedé sumamente tranquila porque vi que buscaste la ayuda que necesitabas y vi cómo lo viviste y además, bueno, estamos aquí todavía juntas, ¿no? O sea, Así es. yo he visto todo lo que ha venido después y bueno, tú también viste mi parte, o sea, viviste todo lo que yo viví después también, ¿no? Entonces, Sí. la conexión sigue, la amistad, el amor, el cariño sigue y creo que fue esencial que nosotros hayamos podido sincerarnos, ¿no? En ese momento Así eh, es. y saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces creo que eso también es importante contarlo, contar nuestra experiencia porque esto es útil para quien lo vive como para quien acompaña a quien lo vive, ¿no? Y bueno, para cerrar, me gustaría leer unas investigaciones que hice estadísticamente hablando sobre realidades recientes, son estudios en los últimos 2, 3, 5 años que me parecen interesantes conocer para darle como un refuerzo a lo que estamos promoviendo en este tema que es la legalidad y el acompañamiento, ¿no? Y es que entre un 10 y 20% de los embarazos terminan en aborto espontáneo. Muchas mujeres que lo padecen ni siquiera sabían que estaban embarazadas, así que es relativamente frecuente, pero eso no lo hace más fácil de asimilar y requiere de acompañamiento terapéutico.
insistimos en esto, especialmente para gestionar la culpa por la creencia de haber hecho algo mal que haya podido generarlo. Es decir, el impacto y las consecuencias no solamente es visto en los casos de decisión voluntaria, sino también espontáneas, porque hasta en ese caso hay culpa. Y eso es lo que nos hace como que volver al tema de que aquí hay un historial familiar, ancestral, aquí hay emociones no manifestadas, aquí hay procesos no trabajados que muy probablemente sean de tu historia familiar, porque entonces cuando es espontáneo sigue existiendo la culpa, sigue existiendo la vergüenza y la creencia de que algo hiciste mal, de que pudiste haberte cuidado mejor, de que tu cuerpo no funciona bien, ¿sabes? Hay como desconfianza del cuerpo, desconfianza de la capacidad para sostener la vida, que es algo muy femenino y ahí hay temas que revisar, ¿no? Sí. No sé cómo lo veas tú antes de pasar al otro. Sí, todo lo que hemos venido Ujú. conversando, Sí, sí. está interesante. Luego, según una investigación publicada por la Statista Research Department en el 2019, que es una institución ubicada en España, el 90% de los abortos de mujeres en España es por petición, cosa que a mí me llamó la atención porque es un porcentaje bastante alto, ¿no? Ujú, El 6% por afecciones graves de salud y el 4% por anomalías en el feto. ujú. Luego está que según la Guttmacher Institute, que esto está en Colombia, entre un 2015 y un 2019 ocurrieron 121 millones de embarazos no planeados cada año. Y de estos No, embarazos, y en el 2020 ni se diga. bueno, sí, esto me imagino que no han salido los estudios del año pasado porque todavía No, está reciente, ¿no? sí. Y de estos embarazos, el 61% terminó en aborto. Y Mm, yo creo que esta estadística es importante para darle contexto a lo que venimos hablando porque es una cantidad bastante notoria de embarazos no planeados que terminan en aborto, lo que sí. significa que se demuestra la necesidad que hay de este autoestudio, de este conocimiento del cuerpo, de estas decisiones conscientes de elegir a nuestras parejas, de trabajar lo que queremos trabajar y necesitamos trabajar en nuestra sexualidad, porque claro, ahorita con tanta información que hay para prevenir embarazos y demás, el ver esta realidad, oye, choca y dice, oye, sí, o sea, qué importante es que reforcemos nuestra educación sexual, que decidamos bien cómo queremos vivir nuestra sexualidad y que además contemos con esta legalidad y con este soporte porque sigue ocurriendo, siguen ocurriendo embarazos no planeados, ya sea por las razones que sean, y que la mayoría del porcentaje terminan en aborto. Entonces, cuando vas al origen, cuando vas hacia atrás, te das cuenta que hay trabajo por hacer, hay camino que recorrer todavía y por eso es tan importante dar las plataformas necesarias para que esto se haga de manera segura, se haga de manera responsable y Así cuidada. es, Y así luego es. Amnistía Internacional publicó en septiembre de 2020 que dada su prohibición en la mayoría de los países, ocurren 25 millones de abortos inseguros cada año, lo que vengo hablando, ¿no? Y que casi todas las muertes o lesiones por abortos inseguros son evitables, ¿ok? Entonces, Claro, wow, casi todas las muertes o lesiones por abortos inseguros claro. son evitables, ¿ok? Entonces, ya nada más con saber esto, bueno, no deberíamos poner en duda la legalidad, la necesidad legal que esto requiere, ¿no? Así es. Eh, la importancia que es brindar protección y acompañamiento y apoyo en todos los niveles. Entonces, bueno, no sé si tú querías agregar algo más. Yo quería agregar estas estadísticas como para que viéramos en dónde estamos parados, cuál es la realidad que muchas veces por tabú o por creencias religiosas o por tradiciones sociales, culturales, no nos permitimos entender la importancia de esta gran necesidad y siento que la vida nos está pidiendo como que flexibilizar nuestra mente, abrirnos a nuevas posibilidades y sobre todo a proteger la vida de las personas y la vida en general. Y bueno, sí, sí, hay una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad colectiva sumamente importante. Así es.
Sí, pues yo sumamente complacida de este episodio, de lo compartido y bueno, también decidí compartir mi experiencia porque sentía que estaba sonando un poco a lo que debe y no debe ser, cómo lo debes y no lo debes hacer, siendo posiblemente mujeres que quizás no hemos vivido estas experiencias y yo creo que si algo tenemos claro tú y yo es que las cosas que hablamos desde nuestro más profundo sentir y la mayoría de las cosas que en realidad todas las cosas que hemos compartido en este podcast las hemos vivido en mayor o menor medida, pero las hemos vivido, las hemos transitado, las hemos analizado Sí. y por tanto, si no, entonces invitamos a alguien para que nos explique qué onda. Sí, sí, no, y ojo, claro, aquí hablando de tu caso, porque bueno, estamos las dos aquí y tenemos como que la autorización mutua Claro. de contar este testimonio, pero en lo particular, yo he tenido por lo menos dos amigas más muy cercanas, las que tuve que, o sea, que yo he tenido la oportunidad de vivenciar y cada una lo vivió distinto. En un caso, Claro. fue, o sea, fueron dos espontáneos, el otro también. O sea, han sido diversidad de maneras en cómo ha sucedido en su cuerpo la Así pérdida es. y wow, Igual, yo igual, no es tema sencillo. yo acompañé a una compañera hace muchos años en Venezuela cuando todavía vivía allá en su proceso de interrupción. Me llamó a mí para acompañarla en ese momento y bueno, yo hice lo que pensaba que podía hacer y ella profundamente agradecida toda la vida. De hecho, cuando yo decidí hacer esto, a la primera que llamé fue a ella, a pesar de que no está cerca ni en espacio geográfico, le dije, pues necesito hacer esto, ¿cómo lo hago? Tú que militas en el feminismo, por favor, llévame a alguien porque aquí donde vivo no es legal. Y luego, en mi familia también ha habido casos espontáneos o Sí, voluntarios, en la mía entonces también, en la todos mía también. tenemos, Ujú. y es exactamente lo mismo de nuevo que pasa con los abusos que nos suceden a las mujeres, o sea, hablamos en lo que empezamos a compartir nuestra historia desde o parte de la sanación o ya haberlo sanado o ambas dos, porque una vez que lo hablamos, a pesar de que ya está sanado, siempre sigue sanando una parte de nosotras Sí. y empiezan a hablar las mujeres a nuestro alrededor y a compartirse Ujú, también. Entonces, ujú. por eso también la importancia de que estos temas se hablen sin tabú, que se hablen con el corazón, con conciencia, para que podamos romper ese silencio y que cada vez disminuya más la necesidad inconsciente o consciente de acudir a estos espacios de Sí, energéticos, ¿no? De interrupción. Pues sí. gracias a todos y a todas. Gracias por escuchar sin juicio. Y aquí estamos pues esperando sus comentarios, sus mensajitos. Gracias a las personas que nos han dejado comentarios súper lindos, de verdad que muy agradecidas. Y bueno, mi nombre es María Fernanda Mora, me pueden buscar como @energía.sanadora en Instagram. Sí, y yo soy Irina Ortiz y me pueden conseguir como iri-natura. También estamos en Vamos a Terapia Podcast, que allí pueden en Instagram ver nuestros estrenos, algunas frases y extractos de los episodios para que tengan una idea de los temas que vamos publicando. En nuestro canal de YouTube Vamos a Terapia, también estamos en Spotify. Y nada, agradecerle a nuestro querido Jesus que está aquí con nosotros siempre, nutriéndose de lo que compartimos y apoyándonos en la parte técnica, siempre dispuesto, siempre disponible, siempre buena onda. Gracias, Jesus. Y nada, nos vemos en una próxima. Gracias a quienes nos escuchan hasta este momento y quienes también comparten para que sigamos expandiendo el mensaje. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Bye, bye. Abrazos.